Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy, muy felices de estar hoy aquí en Design Thinking Sweden porque nos acompaña una mujer extraordinaria, maravillosa. Y bueno, me encantan las mujeres que hacen cosas extraordinarias en el mundo. Y esta mujer ha llegado nada más y nada menos que hasta la NASA. Victoria Holtz, PhD. Ella es la CEO de Moving Minds Global y además que trabaja y estudia en todo el mundo y es presidenta de Speaker Association. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Caro. Es un placer estar contigo. Y hablando de mujeres exitosas, bueno, ¿qué podemos decir de ti? Que es algo extraordinario lo que has aportado al mundo del futuro. Platícanos un poco, ¿qué hace Victoria en su día a día? ¿Qué haces pensando en el futuro desde el presente? ¿Qué hago? Bueno, la verdad, así como tú, soy una apasionada de la parte del futuro. Tengo un doctorado en investigación psicológica y llevo más de 11 años investigando qué pasa a nivel cerebral, qué pasa en el mindset de aquellos que pueden de alguna manera, no se puede decir prever el futuro, pero hacer cosas que cambian el futuro. Porque no es que prevés el futuro, sino haces que el futuro suceda. No sé si estás de acuerdo. Completamente, y esta última parte con la que cerraste de haces que el que suceda, me parece que pocas veces lo tenemos, claro, estamos esperando que llegue, que el futuro ya está aquí, que simplemente está distribuido de forma irregular. Totalmente, y no todo mundo lo ve, ¿no? Entonces, es cómo prepararse para tener este see what's next mindset, para tener un pensamiento ágil, visionario, y cómo podemos aprender de grandes visionarios. ¿Qué hay, por ejemplo, en un cerebro como el de Elon Musk, que hemos estado estudiando, como de un Steve Jobs, como de un, no vaya, de un Aristóteles, de un Einstein, de todos aquellos que de alguna manera parecía que están viendo algo que el resto de la humanidad todavía no veía, a pesar de estar ahí. ¿Tú crees que todos tenemos la posibilidad o que debemos de ser entrenados para poder ver el futuro? Porque hablas de que tenemos que verlo, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos hacemos parte de ese futuro? Bueno, es muy importante primero entender dónde estamos y qué nos bloquea, porque como bien dices, todos tendríamos la posibilidad de hacerlo y lo hemos visto en el momento en que despiertas esta parte de design thinking, de creatividad, que tú lo sabes muy bien también porque lo has hecho con muchas organizaciones y donde se empieza a generar un movimiento no solo personal, sino colectivo de ver, prepararse y de reconstruir de alguna manera lo que nos va a ayudar a catapultarnos hacia el futuro. Y esto permite entonces que las personas podamos entender cómo prepararnos del presente al futuro. ¿Tú piensas que podemos o cómo nos ayuda o qué provisiones podemos tener para trabajar en el futuro? Y yo creo que ahí es empezar a nivel personal. Hay un cuestionario muy interesante como para ver cuál es tu mindset, cuáles son tus creencias, cuáles son estas creencias que nos potencializan, cómo nos podemos ayudar primero a nivel personal a liberar barreras y entender qué es lo que realmente queremos para nosotros, para nuestra organización, para la comunidad, hacia el futuro. Y yo creo igual que tú, Carolina, que estamos en un momento en donde tenemos que trascender lo que es, digamos que los valores que teníamos hasta hace ayer, ¿no? Es decir, llegar a una inteligencia colectiva que nos ayude como seres humanos a dar ese salto cuántico, pero empieza desde la persona. Coincido completamente contigo. Me parece que estamos en el tema de afrontar lo imposible, ¿no? Porque, y hablo en el sentido de que todo el mundo, o hay muchas frases que están diciendo que en la nueva normalidad, pero es que no existe, no hay una nueva normalidad, es un mundo nuevo, es un mundo buca, es un mundo volátil, es un mundo ambiguo al que nos estamos enfrentando cada día. Y no solo es porque el corona o porque cambiaron las condiciones, me parece que está corriendo un tiempo mucho más importante hoy en el que debemos de entender cómo mirar a esta nueva disrupción, a esta nueva posibilidad de un mundo desde una perspectiva distinta. Totalmente de acuerdo. Esta idea de que vamos a regresar a ya no es viable. Y lo que viene ahora es exponencial. O sea, los descubrimientos, que ese es algo exponencial y de una manera increíble, y creo que ahí las organizaciones tienen que estar preparadas. He visto la verdad, con preocupación, como muchas organizaciones que siguen siendo hoy exitosas porque su modelo aún funciona, no se están preparando para lo que viene.
no están siendo ágiles, siguen con su cuestión burocrática, no están teniendo el tipo de pensamiento, el mindset que se necesita. Y yo creo que tú también lo ves. Quiero que nos platiques, Carolina, ¿qué es esto de moonshot thinking y cómo se relaciona a lo que estamos platicando? Me parece que le estamos viviendo desde una posición de un pasado pasado y no queremos dejarlo, ¿sabes? Y entonces no tenemos cómo afrontar lo que tenemos enfrente porque no lo entendemos. Cuando hablamos en los futurólogos de Moonshot Thinking, hacemos referencia mucho a esta disrupción en la innovación. ¿Cómo abordamos un problema no resuelto, que puede parecer imposible, con una solución radical y diferente, aplicando al mismo tiempo alguna tecnología disruptiva? El moonshot thinking supone un cambio de pensamiento, que eso es lo primero, lo más importante, una etapa de desaprender para aprender de nuevo y poder generar una transformación. Entonces aquí la pregunta a todos los que nos acompañan es, ¿qué aprendimos de esta vivencia, de esta situación a la que nos enfrentamos anteriormente? Y no le voy a poner nombre, pero ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos reaprender? Y qué podemos cambiar. Y el mucho thinking viene de esta parte, de este momento cuando elegimos ir a la luna. Y era porque no era una meta fácil, sino también era porque era una meta muy difícil y no nos los podíamos imaginar. Entonces, cuando en 1962 el presidente John F. Kennedy pronuncia esta frase, él no podía imaginar que años más tarde esta idea se convertiría en la base y el puntapié del moonshot. Es decir, a partir de que él logra esta vivencia de pensamiento futurista, pues hoy estamos, ¿no? Hace un momento hablaste de Moose, pues hoy estamos en un momento álgido de la estrategia del pensamiento futuro. ¿Hacia dónde estamos? Elon Musk está trabajando con una red para podernos otorgar Internet y él habla de que el Internet debe ser un derecho universal, por ejemplo. Ese es un moonshot thinking porque todavía seguimos pagando por el Internet. Habla de los viajes, que ya también lo hizo Richard Branson. Toda esta posibilidad es cambiar la forma en que podemos crear un impacto positivo en la sociedad. Entonces, el moonshot tiene que ver mucho con esta transformación singular, esta posibilidad de hacer cosas que hoy estamos viendo y que podemos cambiar a partir de aprender del pasado y darle una solución radical completamente distinta. No, me encanta lo que dices y creo que es algo que, como tú bien dices, se puede aprender, ¿no? Y que seguramente lo que nos escuchen, bueno, ¿y cómo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, para eso tendrán que asistir a la masterclass y ver cómo se puede hacer. Porque ahorita que justo hablabas del moonshot, me recordaste una conversación que tuve en una de las comidas en la NASA y platicábamos justo de este momento crítico, porque algunos creen que llegar a la luna fue, taray, ya llegamos a la luna. No, hubo muchas, muchas situaciones sumamente complejas que estuvieron a punto de abortar la misión en varias ocasiones, en donde hubo muchísimo estrés, en donde, como ustedes saben, incluso fallecieron 3 astronautas. Y conforme esto pasaba y avanzaba la década y no se lograba aquel sueño de John F. Kennedy, aunque él ya había sido asesinado, pero el sueño ya estaba ahí, empezó también, como en cualquier organización, a haber tal desgano, tal complejidad, Desgaste, ¿no? Sí. tal desgaste, tan echarle la culpa a, pues es que fíjate que los de diseño, es que fíjate que los de, es que, o sea, Los de esto pasa R&D, el en todas. financiero. Exacto, exacto, ves, pasa en todas las organizaciones. Ustedes que a veces uno decía: "Ay, en alguno", en todas pasa porque somos seres humanos. Y Exacto. conforme las cosas salen mal, y algo que fue muy rico es esta anécdota de platicar, y bueno, ¿qué hicieron? Dándose cuenta que ya estábamos en un momento tan difícil, tan complejo, y bueno, ahí tuvieron que llamarle a un consultor, ¿no? Y decir: "¿Qué hacemos?". Porque Ah, verdaderamente ya no estamos trabajando juntos, la tensión es muy grande y conforme se va acercando el fin de la década, que es la promesa, estamos viendo que ya no estamos funcionando. Y él hizo algo realmente que es un parteaguas, y bueno, aquí les platico, creo que ya es público, así que les voy a platicar el chisme. Resulta que él dijo: "Bien, voy a trabajar con ustedes, tenemos que empezar el programa en una noche donde haya luna llena, en un salón donde haya un gran ventanal, dirigido de tal manera que podamos perfectamente ver la luna, y tiene que estar todos los colaboradores de la NASA, todos". Lo vieron así como, ¿y este qué quiere? Y luna rarísimo, al llena. futurólogo. Exacto, o sea, luna llena, ¿qué le pasa? Y fue algo muy interesante porque estamos hablando de gente con un mindset totalmente distinto, pero estaban desesperados y les habían súper recomendado este consultor y dijeron,
Pues mira, va, está bien, lo hacemos tal día, tal, ¿no? Ese justo, entonces, bueno, imagínate, Carol, que ese día ya estaba, pues, toda la NASA en un lugar precioso, con un gran ventanal, ¿no? Unas cortinas, y el consultor empieza a hablar de lo que queremos hacer y de la visión, la importancia, que es algo que tú y yo siempre platicamos, la importancia de esta visión estratégica que ahorita parece inalcanzable, y en uno de estos momentos, pues, va recorriendo las cortinas y se empieza a ver la luz de la luna preciosa entrando así por el ventanal, y él les recuerda: "Ahí está la luna, ahí tenemos que llegar antes de que se acabe esta década. Cualquier otra cosa no es importante, sino cómo nos vamos a sentir cuando lleguemos juntos a la luna". Cada vez que te lo platico se me vuelve a hacer la piel chinita de acordarme de esta conversación tan interesante, ¿no? Y esa es la pregunta, y eso es lo que tendríamos que ver todos, de dónde está esa luna, dónde está Ujú. nuestra luna, cuál es esta luna A la que queremos personal, llegar. la luna de equipo, la luna organizacional, qué vamos a hacer, porque a partir de ahí, entonces ya tenemos un para qué, un propósito significativo que nos une. ¿A dónde queremos llegar? Y nuestras organizaciones, ¿a dónde queremos llevar a nuestro equipo? Como bien lo dices, ¿y qué podemos hacer? Yo creo que en esta parte de prepararnos para, lo primero es darnos cuenta dónde estamos, hacer un buen diagnóstico de dónde estamos como organización. Y un diagnóstico es como cuando vas al doctor y te va a encontrar, ¿no? Dónde te duele. Y es importante saber dónde nos duele, pero porque si no, probablemente vamos a empezar a hacer acciones que no necesariamente van a ayudar a mejorar lo que tienes que mejorar. Y para ser future proof, creo que coincides, Caro, tenemos que estar sanos. Es decir, tenemos que tener una organización sana, lista, para dar ese paso hacia donde tenemos que llegar. Es como, ¿no? Queremos irnos de viaje, bueno, primero tenemos que asegurar que todo esté listo, y eso es justo future proof, ¿no? Es esta parte de, no solamente es hacer lo que ya hacemos y hacer algo mejor hacia el futuro, es cómo vas a cambiar el juego. Algo que tú has logrado con numerosas organizaciones, y yo creo que el público va a tener una experiencia muy rica de escucharlo desde el punto de vista de quienes acompañamos a las organizaciones a dar ese paso, pero también desde el punto de vista de aquellos que lo han vivido, de aquellas organizaciones que han hecho que cambie el juego. Que muchos de ellos no necesitan actualizarse, sino darle una medida tecnológica, y eso a veces no lo Ujú. hemos pensado, ¿no? Estamos muy en la mente o estamos pensando cómo cambiar el objetivo, cómo cambiar el plan, cómo hacer algo nuevo, pero muchas veces el futuro no es hacer algo nuevo, sino es hacer algo distinto. Me encanta, y creo que esa es la mejor frase de toda esta sesión que me encanta. La parte del future mindset es poner sobre la mesa, cuál es, de nuevo, la visión a nivel personal y organizacional, y de ahí hacer un ejercicio de co-creación. Las mejores innovaciones que hemos visto tú y yo juntas en diferentes organizaciones de manera distinta, es justamente el salir de yo a irnos al en conjunto. Es cierto, y eso ayuda a que también los equipos se vean mucho más libres de co-crear, ¿no? Ujú. Y se sientan mucho más tranquilos para poder hacer o realizar nuevas actualizaciones a los productos o a los servicios. Claro, ¿y tú crees que si las organizaciones hacen business as usual, pueden ser future proof? Yo creo que sería como esta frase de esta película, ¿no? De Volver al futuro. Ujú. O sea, ¿cómo le hacemos, no? Y, me hiciste recordar algo que es muy icónico con los futuristas, el tricorder, ¿no? De Star Trek. Yo creo que es esta oportunidad de co-crear, de recrear, de entender lo que hay y modificar los pensamientos, lo que todavía no podemos entender y cambiar. Y además, para todos los que nos escuchan, fíjense que el tricorder de Star Trek ya es una realidad. Detecta 34 enfermedades mediante sensores y es gracias a una gran empresa que se llama Dexter. Y esta empresa creó a partir de la singularidad que vieron en el Tricordex, crearon el desarrollo y es una oportunidad de poder entender precisamente este de business as usual, ¿no? El futuro es un gran negocio.
y la posibilidad de alternar las ideas disruptivas con las necesidades humanas y entender cómo crearlas es genial. El Tricorder, o hoy se llama Detex, ayuda a poder entender todo lo que está alrededor de estas enfermedades. Diagnostica, por ejemplo, la diabetes y la hepatitis y les costó nada menos que $2.6 millones encontrarlo. Y cabe en la mano, o sea, es de verdad, es una foto del futuro o del pasado, por eso es Volver al Futuro, porque lo que vimos en Star Trek, que fue hace muchísimos años, pues hoy está aquí. Y creo que esa es una de las alternativas disruptivas más interesantes, ¿no? Es entender este Volver al Futuro, ¿no? De qué hay y qué podemos empezar a otorgar. Y creo que también, no sé si estás de acuerdo conmigo, y vamos a ver en las sesiones esta innovación del futuro, pero que tiene que ver con la comunidad, con las necesidades sociales, con las necesidades humanas, porque sin futuro no hay innovación. Totalmente de acuerdo. Y sabes, a veces cuando hablamos así, yo creo que algunos dicen: "Ay, pero el futuro nada más es algo de hocus pocus", no, o sea, el futuro está al Sí, alcance de todos. Es algo muy sin duda. rico, es una cuestión totalmente democrática. No, el futuro está al alcance de todos. Es cómo ayudamos de verdad con cosas que a veces aparecen tan simples, que dicen: "Oye, era tan Sí. simple, ¿y por qué lo hicimos tan complejo?". Entonces, yo creo que el arte de ver el futuro es hacer de lo complejo algo simple. No, esos son los genios, que lo que de lo complejo vamos a hacer algo tan sencillo que digas: "¿A poco era tan sencillo?". Así, así que se sorprendan de lo que estaba ahí, pero a veces no habías visto, pero es parte de tu organización, es parte de tu estrategia, parte de tu vida, y quizás, qué interesante cómo resignificamos lo que probablemente ya estaba. Y por el otro lado, como siempre lo hemos visto, es al revés, ¿no? Solamente los tontos, y no diciéndolo en una manera despectiva, sino yo creo que a todos nos ha pasado que a veces hacemos de lo simple algo complejo. Sí, claro, pero también a lo mejor está en nuestra mente, ¿no? Hacer cosas, pensar que no es fácil y entonces lo complicamos. Y esa es nuestra labor, esa es justo nuestra labor. ¿Cómo hacemos que sea fácil? Ese es el chiste. ¿Cómo hacemos que sea fácil? ¿Cómo hacemos que sea fácil ser ágiles en la organización? ¿Cómo hacemos que sea fácil ser future proof? ¿Cómo hacemos que sea fácil, aunque suene como una promesa ahorita muy complicada, pero cómo hacemos que este proceso sea fácil y que además sea replicable? Algo muy importante que vamos a ver juntos en la masterclass y en todo el proceso de aprendizaje es que esto no se quede nada más en una innovación o en hacer algo distinto, sino que esto ya sea parte de nuestra cultura, de cómo hacemos las cosas en el día a día. Yo creo que a partir de lo que nos están escuchando ahora es definir su luna, ¿no? Que es la parte de cuál es tu luna, cuál es tu luna personal, tu luna de equipo, tu luna de organización, ¿no? Y ya esa cuestión de cómo logramos el viaje a la luna lo veremos juntos en estas masterclass. Pero yo invitaría a que hoy reflexionemos sobre esa luna brillante, grande, a la cual queremos llegar. Ay, qué lindo, qué bonito, muchas gracias. Les recordamos también que nuestra masterclass va a ser el día 28 de septiembre, ya les llegará la invitación y estaremos acompañados, como el día de hoy, de esta talentosísima mujer, Victoria Holtz, que Sí. nos va a llevar a este viaje maravilloso y significativo del futuro. Y yo solamente les diría que diseñar para el hoy desde el mañana. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en Design Thinking Sweden. Muchísimas gracias y que les vaya a todos muy bien.